Bueno, entonces ya estamos en el aire por medio del Face. Un saludo cordial a todos los que se van a ir conectando al Facebook. Entonces los saludamos. Esperemos este tiempo sea de mucha bendición para todos aquellos que se conectan y se apartan este tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, a todos un cordial saludo. Espero muy pronto podamos saludarnos en persona. Es un dolor en el corazón de cada creyente el no poder estar en comunión con sus hermanos, pero soportamos este tiempo en el Señor y tenemos esa esperanza de que muy pronto vamos a tener tiempos de comunión donde vamos a poder incluso cantarle. Es uno de las mm, de las partes de la adoración que extraño mucho. Estoy seguro que muchos hermanos también, el tiempo de las alabanzas, de los cánticos, donde cantábamos a nuestro Señor, y escuchar también de manera especial ahí todos juntos la palabra del Señor. Pero el Señor nos permite este medio, podamos aprovecharlo al máximo. Voy a compartirles entonces la diapositiva, estimados hermanos, para... hermano Osman, ¿me podría habilitar, por favor? No me permite. Muy bien, gracias. Vamos a... Muy bien, entonces, hermanos, vamos a comenzar con este tiempo en el cual vamos a ir a la palabra del Señor. Antes de que puedan ir al texto, el cual vamos a profundizar, estudiar, quisiera comentarles algo personal, digamos que una vez a mí me gusta mucho ver películas, no sé si alguno de ustedes también, especialmente de un actor que es un buen actor, por lo menos para mí me gusta no todas, pero parte de las que he visto me gustaron, es Jackie Chan. Hay una película en particular que me llamó mucho la atención donde él se olvida, él sufre un accidente y no sabe quién es, y en esa parte de la imagen donde ustedes pueden ver, él grita fuerte, o sea, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces, yo no sé a veces me pongo a pensar, yo no sé qué pasaría si un día me pasara algo similar, donde me golpeara la cabeza, qué sé yo, y no supiera quién soy, cuál es mi identidad. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes se ha imaginado una situación de ese modo, no sé, pero a veces me pongo a pensar, o sea, a llegar a un punto en el cual no sabes quién eres, de dónde eres, qué es de tu vida pasada y todo lo que hiciste. Entonces, les hablo y les comento algo sobre esto para que podamos enfocarnos en el sentido más que todo como iglesia y hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la identidad de la iglesia? ¿Qué es? ¿Qué somos? Si podemos ser un poco más personal, o sea, ¿qué somos nosotros como iglesia? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad como iglesia? Tal parece que muchas veces nos ha pasado así, tal vez como en el caso de perder la memoria y no saber quiénes somos. El tiempo transcurre yendo a la iglesia, o en este caso, que no estamos pudiendo, obviamente, pero si recordamos, o sea, de ir continuamente a la iglesia, y quiénes somos nosotros. Y no me refiero a la iglesia en el sentido del templo, sino de las personas. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Y esta respuesta, la respuesta a esta pregunta quiero responderla a la luz de la palabra de Dios. De ahí que el título del sermón que hoy vamos a hablar es la identidad de la iglesia, la identidad de la iglesia. Y el texto que nos va a ayudar a poder saber quiénes somos como iglesia, nuestra identidad como iglesia, como personas, tanto como individuos, como juntos en comunidad, quiénes somos. Aquí está el texto.
está en Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vamos a empezar, hermanos, orando. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor y que nos permita poder comprender lo que acabamos de leer. Padre Celestial, nos acercamos delante de ti como viles pecadores que te fallamos, sabiendo, Señor, que a veces somos inútiles en comprender muchas veces tu palabra. Y te rogamos y te pedimos, tengas misericordia de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí para escuchar y en mi caso, Señor, para enseñar tu palabra. Ten misericordia, Señor. Padre, derrama tu gracia, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a comprender lo que nuestro Señor Jesucristo dijo allí en el Sermón del Monte. Ayúdanos, Señor, a agarrar estas palabras que Él dijo, hablando de quiénes son tus hijos, quiénes son los creyentes, qué es la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo, de tu guía, para poder entre la semana, Señor, que viene, poder ser lo que estamos leyendo, poder aplicar a nuestras vidas. Ayuda, Señor, a cada hermano, hermana que está escuchando. Quizá ellos también están con eso. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Y quizá tal vez ni se han preguntado y puedan preguntarse con seriedad, Señor. Y puedan encontrar consuelo en lo que tu palabra dice. La puedan agarrar y guardar en sus corazones. Todo esto te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a profundizar lo que el Señor nos dice. La identidad de la iglesia, como les he dicho, es el título del sermón. ¿Qué es la identidad de la iglesia? El Señor lo divide en dos: la sal de la tierra, la luz del mundo. Es así como está en los textos que acabamos de leer. Por razón del tiempo y para que podamos enfocarnos de manera especial en cada uno de ellos, hoy vamos a hablar del primero, la sal de la tierra. Vamos a ir a ver qué es lo que Dios dice en este caso en específico con la sal de la tierra. Ya, si Dios lo permite, la siguiente semana podamos ir y continuar con la siguiente identidad que nos muestra el Señor con respecto a la luz del mundo. Entonces vamos a ir con la sal de la tierra. La sal de la tierra. Esto lo vamos a dividir en dos según el texto, como lo vemos ahí. Es el versículo 13 en este caso en el cual vamos a profundizar. El versículo 13 del capítulo 5 de Mateo. Y lo dividimos en dos. Primero, hablando de la identidad y segundo, de la advertencia que el Señor da acerca de en este texto. Entonces vamos a hablar de la identidad y posteriormente de la advertencia que el Señor da. El Señor en cuestión de la identidad dice y empieza el Señor diciendo vosotros. Es muy importante esto porque Él está utilizando desde el capítulo, desde el versículo 3 para adelante, ha estado hablando siempre el Señor en plural. De ellos, ellos, de ellos, ellos, y en este caso vosotros, y en el versículo 14 también él habla vosotros, en el versículo 17 no penséis, está hablando en plural, más adelante en el versículo 21 oísteis, va a hablar el Señor, en el versículo 27 oísteis, y así podemos avanzar en cada enseñanza que ha dado el Señor en estas porciones de la palabra de Dios. Está hablando en plural. Y lo que nos ayuda a entender quién es ese grupo de personas a quienes Él se está dirigiendo, se encuentra en el versículo 2 del capítulo 5 de Mateo.
del versículo 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él hay plural, sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo a ellos se enfoca. Y es justamente a este grupo de discípulos a quienes el Señor le dice, vosotros, pluralidad. Se está dirigiendo a un grupo, no a uno en sí, sino a varias personas, vosotros. Entonces, podemos decir que implícitamente ya en nuestro contexto actual se está hablando en unas palabras dirigidas a todos los creyentes, a todos aquellos que profesan una fe en Cristo Jesús, a todo creyente, es decir, a la iglesia. Por eso es que yo puse esto de la identidad de la iglesia, porque y refiriéndome no a un templo, sino a personas. Eso, ¿qué somos como todos juntos como personas en Cristo Jesús? Entonces, vosotros, nos referimos a las personas y el Señor está diciéndoles vosotros, ustedes. Y estoy poniendo énfasis en este vosotros porque en este versículo 13 está el vosotros y en el versículo 14 él también va a estar el vosotros, ya que la siguiente semana vamos a hablar. Y el hecho de que repita es muy importante. Cuando alguien repite la palabra de Dios, algo está dando una suma importancia. No es simplemente así por así. Tranquilamente el Señor diría, vosotros sois la sal, y después, y la luz, podría decir tranquilamente, pero vuelve a hacerles enfocar vosotros, ustedes. Y quisiera que ustedes al escuchar, hermanos, se pongan ahí. El Señor les está hablando a ustedes, vosotros, tanto a ti como a otro hermano tuyo. Si es que al lado tuyo está también un hermano, hermana en Cristo, a ustedes está hablando el Señor. Vosotros, nos está hablando el Señor, a todos nosotros como iglesia, vosotros. Después da el verbo sois. Ahora, necesito decir lo que he escuchado lastimosamente al escuchar unos sermones, para ver qué pensaban las otras personas acerca de predicadores acerca de este texto, ¿no? Y me sorprendí mucho porque empezaron a decir cosas de este texto que no decía la palabra de Dios. Por ejemplo, en esto dice, vosotros sois, y en lo que el Señor no dice, vosotros hacen. No dice algo de hacer, directamente ya de una identidad. No necesito hacer algo para hacer, sino que soy algo. Y lastimosamente algunos predicadores simplemente ya han empezado a tergiversar la palabra de Dios y han empezado a decir que tienes que hacer algo. Como que en este caso, esa pregunta, eso que les he colocado ahí, hermanos, no es casualidad, es justamente el título de un sermón que yo escuché, ¿cómo ser sal? O sea, ¿qué debo hacer para ser sal? El texto no está hablando de eso, no está diciendo nada de eso. Directamente el Señor está diciendo sois, no está diciendo cómo de ustedes de qué deben hacer para ser sal, sino directamente ustedes son algo ya. Y estamos en el contexto donde el Señor se ha pasado versículo tras versículo que hemos ido yendo, donde Él ha estado mostrando el carácter del cristiano, mostrando las marcas del cristiano, para posteriormente, como que en la sumatoria de todo este carácter, hay algo de lo que somos, pero no se trata de hacer cosas para hacer, no, no. Y siempre ya les he ido hablando, hermanos, para poder uno tener estas marcas y el hecho de ser sal, no hay otra más que el contexto anterior donde el Señor llama arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse y pongan su fe en el Evangelio. No hay otra forma. Si uno no se arrepiente, si uno no pone su confianza en Cristo Jesús, difícilmente va a poder tener las marcas y poder ser lo que ahorita el Señor va a decir de qué es sus discípulos, qué son sus discípulos, qué es la iglesia. Entonces, de ahí ya quiero ver, me dolió mucho ver que el predicador estaba tratando de convencerles a las personas que estaban escuchándole de que deben hacer cosas para posteriormente ser sal.
E incluso hizo un acróstico donde la S le dijo siervo, hay que ser siervos, la A de adoración y la L de locura. Eso es lo que él dijo. Debe ser loco, y utilizó Corintios hablando de la locura, de la predicación. Realmente fue doloroso escucharle cómo estaba torciendo cuando la escritura no está diciendo eso. El Señor está diciendo, vosotros sois directamente. No está diciendo de que algo deben hacer. Volvemos a ver al ejemplo del espejo. Simplemente tienes que verte al espejo si eres o no eres. No tienes que hacer algo, sino sin saber si eres o no eres. Y lo mismo, como les he ido hablando con las bienaventuranzas, del mismo modo les pido a ustedes, hermanos, que con esa perspectiva miren como un espejo para saber si eres o no. Vosotros sois. Y esta palabra sois es el verbo eimi, o imi también, como se le puede también decir. Es el verbo que se puede traducir con ser o existir, de ahí que viene con esa identidad. Por eso también partí con esa premisa de quién soy yo, cuál es mi identidad. Entonces Cristo está diciéndoles a vosotros sois, les está dando una identidad. Y ese verbo está en tiempo presente, lo cual significa, pues, como ustedes ya están, ya les he ido compartiendo, de que el tiempo presente en el griego es algo de una acción continua, que no es que un rato y después ya no. No es que yo voy a hacer algo y después ya no, no, yo soy continuamente eso. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Ustedes son eso, continuamente, no es con pausa, es continuamente. ¿Quiénes somos? Estaba viendo en el internet, ahí había habido, bueno, parece que los empresarios, tal parece que los empresarios, para que su negocio pueda ir bien, parte de eso es tener una identidad como negocio, como empresa. Ninguna empresa empieza a prender un producto, qué sé yo, sin tener un nombre, una identidad, algo que los distinga. Entonces es muy importante para ellos mismos, para estas las empresas, tener esa identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Pero más allá de simplemente de verlo como en ese punto como de una empresa, hermanos, porque eso no es mi punto, ni incluso, y no quiero caer en el engaño de falsos maestros que pueden utilizar esto como para motivar a las personas. Es, es lo que más bien vemos en el texto, de que no son los discípulos quienes dicen, mira, estos somos, no son ellos quienes dicen eso, sino que el que dice eso es Cristo el que habla eso. ¿Quiénes somos para el Señor? ¿Qué es la iglesia para el Señor? Más bien sería en ese sentido, porque aquí es el Señor quien les está dando esa identidad a este grupo de personas, a los creyentes. No son los creyentes quienes se dicen a sí mismos quiénes somos, sino es el Señor quien dice quién es su iglesia. No se trata de lo que nosotros creemos ser. Así que si alguno ya está, bueno, yo soy eso, no, se trata de decirte lo que el Señor dice acerca de quiénes somos nosotros. Y esto, ojo, hermanos, si no somos lo que el Señor dice en este texto, si tú al ver lo que va a decir acerca de quiénes son sus discípulos, quién es la iglesia para Él, si tú no eres eso, toma muy en cuenta esto, lo que va a decir el Señor. Porque Él está diciendo lo que es su iglesia. Y si no somos lo que el Señor dice, entonces no somos iglesia. No somos parte de la iglesia. Simple y sencillamente eso. No se trata de hacer, sino de saber si soy o no soy. Y quiero que se examinen, hermano. Examinémonos a la luz de lo que está diciendo el Señor. Él le está diciendo algo. Está dando una identidad a la iglesia. Le está dando una cualidad de lo que le pertenece a la iglesia. Y si no tenemos eso, no debemos engañarnos pensando que somos parte de la iglesia, cuando no somos eso que el Señor dice. Vosotros sois. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor?
Primero, pues vamos a ver lo que no dice el Señor. ¿Qué somos? El Señor no dice, vosotros sois igual al mundo. El texto no dice eso. ¿Por qué digo eso? Porque lastimosamente las iglesias de hoy en día, y es triste y lastimosamente, yo sé que también hasta el pastor Álvaro incluso ha estado hablando y predicando incansablemente, como varios pastores, hablando de que muchas iglesias lastimosamente se parecen más al mundo, en vez de que el mundo se parezca más a la iglesia. La iglesia se parece más al mundo. Por eso intencionalmente digo esto. El texto no dice, vosotros sois igual al mundo. El mundo le gusta el cine, pues la iglesia, pues pongamos cine. Al mundo le gustan los juegos, pongamos juegos en la iglesia. Al mundo le gusta mucho enfatizar la música, pongamos. Y eso es más sutil todavía, porque la música es parte de la adoración de Dios, pero en otro sentido lo utiliza la iglesia hoy en día para imitar al mundo, como conciertos, con humo, juego de luces, para decirles al mundo, no somos diferentes a ustedes, somos iguales. El Señor no dice en el texto, vosotros sois igual al mundo. Y de hecho, en Juan capítulo 17, versículo 16, el Señor dice, no sois del mundo. Digo, no son del mundo. Y esa palabra son también es el verbo y mí. Entonces, como ustedes no tienen esa identidad del mundo, no son del mundo. Y el no mismo también es muy contundente porque ya les he ido hablando, hermanos, de cuán importante es el no en el griego. El me es un no leve, el u un no rotundo, pues aquí está el no rotundo. Rotundamente ustedes no son del mundo. Pero es triste ver que las iglesias se parecen más al mundo. La identidad de la iglesia ya no se puede distinguir con la del mundo, es igual. No hay distinción. No podemos distinguir, más bien se ha hecho todo lo posible para parecernos más bien al mundo, con la excusa supuestamente de atraer más personas para el Señor. Pero no es así. El Señor, al dar la identidad a sus discípulos, a la iglesia, no les está diciendo, vosotros sois igual al mundo. No, sino más bien aquí mismo en Juan 17, 16 vemos todo lo contrario que dice el Señor rotundamente. No son del mundo, no son igual al mundo, su identidad no es como el mundo. Veamos también qué es lo que no dice el Señor. Tampoco el Señor nos dice, vosotros no se debe, son personas que no se deben relacionar con el mundo, porque ese es el otro extremo también. Cuando yo no quiero, no soy del mundo, entonces me aparto del mundo. No es eso. El Señor no está diciendo eso también, que nos apartemos del mundo. Más bien está diciendo, está hablando de una relación que el cristiano o la iglesia tiene con la tierra. Hay una relación, sí, pero una relación en la cual no, como en el texto que se lo voy a leer en Juan 17, 15, donde dice, ya en el mismo versículo antes del que acabamos de leer, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, no relacionamos con las personas del mundo. No relacionamos, hay relación. No nos apartamos, pero en nuestra relación con ellos nos guardamos del mal, de no parecernos a ellos, sino más bien de influenciarlos con el evangelio, hablándoles del evangelio. Entonces, tampoco quiero que lleguemos hacia otro extremo. Ya, bueno, no somos del mundo, pues apartémonos porque hay eso también, el otro extremo, hermanos. Y no les miento, ahí en Cochabamba, eh, yo no sé, creo que tendría que llamarlo así porque realmente su falso maestro, falso predicador, Ricardo Claure, hubo un tiempo en la iglesia de denominación Cristo Viene,
donde se estaban haciendo donaciones para comprar un terreno, un lugar, no sé exactamente en qué parte de Bolivia, pero ustedes pueden ver en la imagen, ahí es un lugar medio como pampa, para comprar. Y le iban a poner el nombre de Keren Hapuk. Ustedes pueden a buscar si quieren, o sea, Keren Hapuk. Eso era lo que querían, comprar un terreno grande y solo los más fieles de Cristo viene iban a ir a ese lugar, iban a sentarse, a hacer sus casitas. ¿Cuál era la idea de Ricardo Claudio? Ahí solo puro cristianos, vivir en comunidad con puros cristianos, apartados del mundo, ya para no estar contaminados con ellos, sino todos, hay una sola comunidad de creyentes viviendo ahí, haciendo sus negocios ahí, sus trabajos ahí, sus casas ahí en un lugar. El otro extremo, de separarse del mundo, de no querer relacionarse. Y utilizan justamente ese término de no contaminarse. No es algo que yo me estoy inventando, hermanos. Es un término que ellos mismos usan, no contaminarnos. Pero vemos el Señor que nos dice, no ruego que los quites del mundo. No estoy rogando, Padre, cuando se está acercando al Padre en su oración sacerdotal. No estoy rogando de que a mis discípulos, a la iglesia, les quites del mundo, sino más bien que los guardes del mal. Porque va a haber relación de la iglesia con el mundo. Y no caer en los dos extremos, donde parecernos al mundo o en el otro extremo, alejarnos del mundo. No, esto está hablando de una íntima relación que hay, que el del creyente con el mundo, pero guardándose del mal. Esa es la idea. Y el texto no dice vosotros sois igual al mundo o vosotros sois personas que se deben apartar, no deben relacionarse con el mundo, deben apartarse, no dice eso el Señor. Más bien es algo de relacionarse. Nos relacionamos con personas que no conocen al Señor, pero nos guardamos del mal. Y tampoco el texto está diciendo vosotros sois la unción. Y digo esto porque justamente también esto es lo escuché en un sermón. O sea, yo no entiendo cómo llegó a esto de la unción. El texto no está hablando de unción. Tal parece que hay tanto énfasis en esto de la unción que a todos los textos que ven unción y directamente lo ponen, lo cual nosotros sabemos que está mal, porque sabemos que hay dos términos que manejamos al momento de interpretar la palabra de Dios. Una es eisegesis, que es de mi mente a la Biblia, o sea, yo imponerle a la Biblia lo que no dice, yo le impongo. Y el otro correcto es la exégesis, que es dentro de la Biblia sacarlo afuera, que es lo correcto, lo que debemos hacer, lo que el texto dice debemos sacarlo afuera. Y yo no entiendo cómo llegó ese predicador a la unción. Esto está hablando de la unción, ustedes son la unción. No habla de eso. Ahora, y también dicen, tampoco el texto dice vosotros sois de Dios. Ahora, este es más sutil todavía porque suena bonito y realmente es bíblico, porque más adelante en otros textos de la Biblia, en las cartas de Pablo, va a decir, vosotros sois hijos de Dios. Va a decir Pablo, vamos a encontrar eso, y es verdad. Y también de la unción vamos a encontrar en la Biblia. Pero el caso es que el texto no dice eso, no está hablando en este caso de la relación con Dios, lo cual eso se da por hecho que nosotros tenemos como creyentes una relación con Dios. Más bien el Señor se está enfocando en una relación con algo que vamos a posteriormente decirlo más adelante. Pero me sorprende mucho ver cómo están tratando de hacerle decir al texto lo que no dice. No está hablando de unción y de Dios. Y esto es más sutil todavía, porque la gente como ya está usando otras porciones de la palabra de Dios, pero no se dan cuenta que lo está imponiendo, haciéndole decir al texto algo que no dice. Y debemos tener mucho cuidado, librarnos de aquellos que están imponiendo sus pensamientos a la palabra de Dios, en vez de sacar lo que el texto dice. Ahora sí vamos a ir a lo que el texto sí dice. Vosotros sois la sal de la tierra.
Eso es lo que el Señor dijo. Vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, hermanos, debemos tener mucho cuidado con lo que el Señor está diciendo, porque no está hablando de manera literal el Señor. No es que nosotros somos sal y bueno, literalmente sal. Y cuando se refiere a tierra, se está refiriendo a la tierra que ven en el suelo, ese polvo. No, el Señor está hablando en símbolos, está usando símbolos y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de interpretar porque estamos frente a un símbolo, a símbolos. ¿Qué quiso decir el Señor cuando utilizó la sal y la tierra? ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque si volvemos al ejemplo de imponerle a la Biblia, imagínate lo siguiente. Imagínate que alguien que va a leer este texto es un nutriólogo, un nutriólogo. Él sabe por nutrición que la sal tiene beneficios. Se los voy a mostrar ahorita. Beneficios de la sal. He encontrado en internet beneficios de la sal y dice, por ejemplo, había más cosas, yo solo he puesto 3. Mejora la digestión, cuida tu piel, ayuda al cerebro. Imagínate un nutriólogo que con esta perspectiva que tiene y el conocimiento acerca de la sal, sabe que eso tiene. Entonces, si lee el texto, va a decir, hoy somos la sal. Entonces, va a decir, somos personas que debemos mejorar, mejorar la digestión del mundo, de la tierra, cuidar el medio ambiente, como cuidar tu piel, ayudar al cerebro, estimular cosas buenas. Puede llegar a pensar que eso está queriendo decir, porque esa persona tiene su perspectiva, nuevamente haciendo esa eisegesis, imponiendo según su pensamiento, lo cual, como les digo, es un error. Lo más correcto es más bien ver qué representaba la sal en los días de Jesús, en los días de los discípulos, qué representaba para ellos, qué significó cuando el Señor utilizó esa sal, hablando de la sal, qué significó para los que estaban escuchando, qué entendieron eso. Hay algo que el cual necesitamos hacer muy bien y es ir a ese contexto para saber qué significó la sal para los tiempos del Señor Jesucristo. Solo entonces vamos a poder sacar un buen, mayor entendimiento de lo que quiso decir nuestro Señor. Debemos tener mucho cuidado con los símbolos que maneja la Biblia, porque justamente eso es lo que los falsos maestros utilizan para torcerla, sin ir al contexto, sin conocer lo que representaba para la audiencia y para el mismo Señor Jesucristo. Bueno, ahora yendo ya a lo que representaba para ellos, tanto para el Señor Jesucristo, la audiencia, la sal, son por lo menos dos representaciones. Dos representaciones. Primero, la sal era para sazonar alimentos. Sazonar alimentos. Job, capítulo 6, versículo 6, ya me llamó mucho la atención la forma como expresa y dice lo siguiente, mira, y esto estamos hablando incluso más antes de Job, más antes del Señor Jesucristo, años antes, donde cómo era la utilidad que le daban a la sal, y él lo dice en el versículo 6 del capítulo 6 de Job. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Preguntas retóricas, o sea, ¿se va a comer lo desabrido? No, no se puede comer lo desabrido sin sal. ¿Habrá gusto en la clara del huevo sin la sal? Pues la respuesta es no, no, no hay. Se necesita la sal. Y sabemos muy bien, hermanos, que muchos alimentos necesitan parte de la sal. Las mamás que cocinan utilizan la sal para poder sazonarla, para poder darle el sabor, porque hay alimentos que son desabridos. En el caso a mí, el huevo mismo, o sea, es un poco difícil comer sin un poco de sal, especialmente la parte de la yemita, parte de la clara, pero hay ese sentido, la sal era usada para ese sentido, representaba en el sentido de sazonar los alimentos. Ahora, ¿qué representaba esto, digamos, cuando hablamos esto de la tierra y el mundo? El mundo es un lugar desabrido, un lugar desabrido. Por eso recurre el mundo a muchos vicios. El mundo, las personas en el mundo, hablando de las personas en el mundo, buscan y acuden a muchas cosas
porque no encuentran sentido a su vida. Están desabridos y acuden a estos vicios para poder calmar eso que son por naturaleza desabridos. El mundo es así y el mundo necesita de los cristianos, porque los cristianos no necesitan de esas cosas para ser felices, pues su gozo está en el Señor. El mundo necesita recurrir a eso, va a eso, no puede evitar muchas veces, pero el cristiano no necesita de eso. El cristiano ha encontrado el sentido de la vida en Cristo Jesús. Su gozo está en él. Aún en estos tiempos de cuarentena uno puede ver cómo, cómo va creciendo la ansiedad en muchas personas, con esa ansiedad de querer salir sí o sí, de todo eso. Y ahora, no quiere decir que el cristiano no sienta esa ansiedad, pero él siempre la deposita al Señor. Toda preocupación la lleva al Señor en oración. Y el hecho de que el cristiano esté tranquilo aún en medio de la cuarentena, aún en medio de eso, influencia en su relación con el incrédulo. No puedes evitar poder ver de que él está desesperado, incluso de querer salir, de querer ver todo, pero al verle al cristiano no es así. Él no necesita recurrir a eso, porque él está de esa manera y yo estoy desesperado. ¿Por qué este hombre, que en el caso que es cristiano, cristiana, no se desespera? Aún en medio de esto que es naturalmente desesperante, como en el caso de la cuarentena. Pero no, el cristiano no ha encontrado en Cristo Jesús su gozo y no necesita de los vicios que el mundo busca, porque es un mundo que las personas se sienten vacías, sin sentido de la vida, sin esperanza y sin Dios, como dice Pablo en Efesios, sin esperanza y sin Dios. Pero el cristiano no, el cristiano tiene esperanza y en Cristo Jesús tiene a Dios, tiene el sentido de la vida. Es como que a través de su presencia, Él ayuda a la tierra a que ellos también tengan esperanza. Les influenciamos a ellos a tener esperanza. No sé si a algunos hermanos les pasará lo mismo, pero por ejemplo, cuando yo tengo familiares en Cochabamba y cuando yo voy con ellos siempre me encuentro con un montón de situaciones conflictivas que tienen a nivel económico, muchas cosas, dificultades, especialmente lo económico y otras cosas. Y cuando voy, porque esas preocupaciones generan muchos conflictos tanto en mis hermanos como en mis sobrinas, porque les afecta, por la preocupación que tienen también los padres, a los hijos afecta, pero el hecho de ir allá y estar con ellos hace que ellos como que se tranquilizan. No son creyentes, pero como que van más calmado. Incluso mi sobrinita misma dice, ¿por qué no te vayas? Quédate, ¿cuándo vas a volver? Incluso me dice. Yo no hago mucha cosa estando ahí, o sea, estoy tranquilo, sí, haciendo cosas, lo que tengo que hacer. No me ven desesperado. Yo tenía deudas, incluso me acuerdo en esos tiempos, cuando vivía allá, tenía deudas. Y, confiando en el Señor pude pagarlo, la universidad, pero nunca me veían con desesperación, con preocupación. Y no es que no me preocupaba, sino que siempre la llevaba al Señor, porque sé que Él escucha mi ansiedad, mi preocupación. Y mi tranquilidad como que les tranquilizaba. No debo también ser sincero que a veces también uno es débil y a veces puede preocuparse, pero incluso aún pecando, el cristiano cuando reconoce, genera un ejemplo en las personas. El hecho mismo de pedir perdón cuando se equivoca.
Hay algo en el cristiano que influencia de manera positiva en el no cristiano. La esperanza que nosotros generamos y tenemos hace que las otras también se pregunten y generen ellos lo mismo. Por eso es que es esta íntima relación que el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. En la tierra están, en su relación con las personas en la tierra, ustedes están influenciando, dando esperanza donde no hay, donde ellos no la tienen. Los cristianos son la sal que le da sentido y esperanza a esta tierra desabrida, hermanos. Esos son los cristianos. Eso es lo que somos. Le damos sentido y esperanza a esta tierra desabrida. Estoy seguro, incluso debe haber cristianos que deben ya estar contagiados con el coronavirus. Y el cristiano verdadero en los hospitales, su presencia debe estar causando un impacto incluso en las enfermeras, doctores que lo atienden. Recién, antes de que, ya cuando empezó la cuarentena, ya vi en el Face acerca de un pastor que estaba ya con coronavirus y desde el hospital él estaba predicando, aún con la garganta, porque afecta mucho a la garganta. Un buen pastor, debo decir, porque su enseñanza realmente era bíblica, aunque no lo conozco, pero uno ya conoce a través de lo que dice, lo que transmite y la esperanza. O sea, él no habló del coronavirus en el sentido, digamos, como preocupación, sino habló de la palabra de Dios y dónde estaba su confianza. O sea, ni siquiera tomó, ay, ¿qué voy a hacer de mí? Me voy a morir, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No había nada de eso en él. Estaba tranquilo, porque eso podría ser una realidad de que se iba a morir. Yo no sé si un cristiano se haya muerto con coronavirus, pero sí sé que si uno es verdadero cristiano, aún en medio de su enfermedad, le tiene esperanza y esa esperanza le da sentido a los que le rodean, porque se preguntan, ¿qué tiene él? ¿En qué está puesta por qué tiene tanta vida y esperanza? ¿De dónde viene eso? Es porque el cristiano es sal, le da sentido a la vida, porque ha encontrado el sentido de la vida en Cristo Jesús, en su amado Salvador. Segundo, que representaba la sal en los tiempos del Señor Jesucristo era que también eso también en nuestro contexto también es parte, pero vuelvo a decir, hay muchas cosas que la sal puede beneficiar, pero debemos ir a lo que representaba a las personas que escucharon eso. Y en este caso era preservar y evitar la descomposición. Ustedes recordarán que ya no sé si les mencioné tiempo atrás, de que a los soldados, o en ese tiempo, en los tiempos del Señor Jesucristo, se les pagaba con sal. A los soldados especialmente se les pagaba con sal. Era muy valioso la sal. ¿Por qué especialmente el énfasis a los soldados? Porque los soldados que iban a la batalla acampaban por días y si llevaban alimento, especialmente necesitaban, los que saben algo de ejercicio, necesitan proteínas, donde está la carne, y no podían llevar porque la carne se descompone, se va descomponiendo. Eso es algo natural, especialmente las mamás y bueno, los que cocinamos, si compramos carne, sabemos muy bien que si no lo dejamos ahí, poco a poco se va descomponiendo, se va pudriendo la carne. Es algo terrible y el olor mismo es feo. A nadie le gusta, incluso ya no sirve ni para tostarlo. O sea, al tostar ya el olor mismo está oliendo a putrefacción, porque la carne rápidamente se descompone. Y en los tiempos del Señor no había refrigerador, lo cual a veces uno hace, lo pone en la nevera y ya está. Pero en esos tiempos no había. Y si un soldado quería ir a la batalla y llevar carne, no podía porque se iba a podrir. ¿Qué hacían? La sal les ayudaba, la ponían la sal
para evitar la descomposición, lo cual vemos en nuestro contexto también el charque, famoso charque que lo ayuda a eso para que no se descomponga. La sal servía para eso, para preservar, para evitar la descomposición de la carne. Y en ese sentido, hermanos, el creyente sal en ese sentido para preservar, porque este mundo, hermanos, este mundo se va pudriendo cada vez más. La maldad va creciendo en este mundo. Continuamente va a seguir creciendo más y más. Y ustedes pueden ver cómo poco a poco nuestros abuelos mismos se pueden dar cuenta que la maldad de sus tiempos no era nada comparado a la maldad en las cuales se están viendo actualmente, porque poco a poco la sociedad se va corrompiendo más y más, la maldad va creciendo más y más. Y vuelvo a decir, o sea, que no es para dejar mentir, o sea, los abuelos o los que ya tienen alrededor de los 40, 50 años pueden ver la distinción de la maldad en sus tiempos, cómo era, y en los tiempos actuales, cómo va. Y si nuestros tatarabuelos pudieran hablar y decirnos, también nos dirían cómo era la maldad en ese tiempo y cómo ahora se sorprenderían si vivieran cuánta maldad hay, cómo va progresando más y más la maldad en el hombre, en la música, en las películas mismas, cómo va degradándose más y más la maldad. Este mundo es como la carne que está ahí y que se va a podrir más y más y más. Y necesita la sal para frenar esa maldad. Los cristianos, por eso somos los que detenemos la corrupción moral y espiritual de este mundo. Nuestra presencia, nuestra relación con las personas que no conocen al Señor, evita que la maldad se propague más y crezca en ellos. Es gracias a los cristianos que la maldad no ha llegado a su colmo, pero al mismo tiempo también es gracias a que se están escondiendo y que no hay muchos cristianos que la maldad sigue avanzando, sigue creciendo. La iglesia se parece más al mundo, en vez de que el mundo pueda encontrar beneficios con la iglesia a través de frenar la maldad. Y al parecerse muchas iglesias al mundo, no es de extrañar que también las iglesias se vean maldad, fornicación, adulterio, robos, envidias, dentro aún de la iglesia. Cuando en realidad el Señor nos dice que su pueblo, la iglesia, son más bien la sal que impide que la maldad avance. ¿Cómo, cómo la iglesia, cómo frena la maldad? ¿Cómo se frena la maldad? Entendiendo ahora en este sentido de que ahora frenamos la maldad, la iglesia es la que frena la maldad de este mundo. ¿Cómo lo hace? Primero, ¿cómo no? Porque es muy importante al escuchar a buenos pastores acerca de esto también, del pasaje que estamos estudiando, ambos llegaron a esa conclusión de que muchas veces cuando se habla de esto de preservar, llega a un extremo en la vida de algunas personas, como decir que debemos hacer pronunciamientos a los problemas políticos, económicos, internacionales, debemos hacer manifestaciones como iglesia, debemos ir a hacer una carta para llevarlos a las gobernaciones. Y algunos dicen, sí, tenemos que frenar, tenemos que llevar esos documentos. No es a eso la forma, porque en el Señor Jesucristo no vemos que eso hizo él. No hizo eso con sus discípulos, no promulgó algo para ir en contra de Roma y decirles a los romanos por qué están mal a nivel político, económico, internacional. No vemos eso en el Señor. Pero a veces hay algunos que quieren llegar a eso y quieren torcer esta parte y decir, somos altos, tenemos que hacer esto, tenemos que manifestar. Me acuerdo muy bien que en una ocasión la iglesia de aquí nos invitaron, una iglesia de por acá años atrás, en una iglesia metodista, eh, y era como un campamento o algo así, en su misma iglesia, y dijeron
terminar en determinada hora vamos a salir con carteles, vamos a ir a la plaza del estudiante, ahí, ahora que ya lo conozco bien, era ahí justamente, y vamos a decir, no al aborto, manifestamos nosotros los cristianos, nos manifestamos. ¿No es a eso? Vuelvo a decir, no vemos eso en el Señor Jesucristo y sus discípulos. Eso no hicieron. Les diría a esas personas que hicieron eso, ¿no habéis leído? ¿No han leído en las Escrituras que no hay tal cosa? ¿Que Pablo, los apóstoles no hicieron tal cosa? Pareciera bien, ¿no? Pero no es a eso a que se refiere el Señor. Porque los que escucharon esto que dijo el Señor eran los discípulos que posteriormente, más adelante, fueron sal, pero no en ese sentido. No en el sentido de pronunciamientos. Ahora, también en lo otro, ¿cómo frenar la maldad? No, no podemos frenar siendo indiferentes a los problemas del mundo. Eso también es otro extremo. Entonces tenemos que ser indiferentes a los problemas del mundo. No, no es eso. No es eso. Sino más bien ser sal en el lugar que Dios te puso. Ser sal en el lugar que Dios te puso. Vuelvo a repetirlo para que quede muy claro. En el lugar donde Dios te puso. Y si Dios, al que me escucha, hermanos, si me escuchan, si Dios te ha puesto en un cargo público, sé sal en ese lugar. Está bien, ahí te ha puesto Dios ahí. Sé sal en ese lugar. Hay un político británico, William Wilberforce, político, filántropo, y él, por medio de la política, pudo influenciar en esto de la abolición de la esclavitud, porque ese era un tema muy fuerte en esos tiempos, la esclavitud. Y él fue un impulsor y estratega político. Incluso hay una película de él, Amazing Grace, si quieren lo pueden buscar. Habla de él, de cómo hizo eso para abolir la esclavitud. Pero es que él él es un claro ejemplo en el sentido, quiero tomar su ejemplo en el sentido de que él no dijo a la iglesia, vamos a hacer esto y hacer, no. Él en el cargo que le ha tocado está, conforme a las habilidades que él tenía según su cargo, en el lugar donde Dios le ha puesto, ha hecho eso. Y no ha estado pidiendo a la iglesia que haga tal cosa. La iglesia tiene su lugar. La iglesia lo que es orar, predicar la palabra de Dios. La iglesia ha sido llamada a eso. Pero si hay un hombre dentro de la iglesia que está ocupando un cargo político, un cargo público o algo, sea sal en ese lugar. Así como el ejemplo que les presento de William Wilberforce. En el lugar donde te ha tocado estar. No haciendo pronunciamientos. No es bíblico. Si alguien sigue insistiendo con eso, pues muéstrenos, estamos dispuestos a escuchar. Que nos digan dónde hay la palabra de Dios que promueve tal cosa. No hay tal cosa. Pero si algún hermano, Dios le ha puesto en un lugar, en un cargo público, sea sal en ese lugar. Haga lo que tenga que hacer, correcto, lo correcto, sea sal. Pero no es la iglesia llamada en sí a hacer esas manifestaciones. La iglesia ha sido llamada a predicar la verdad del evangelio, la palabra de Dios. ¿Cómo frena la maldad entonces? La sal actúa primeramente, quiero que tomen en cuenta esto, secretamente, hermanos. Ya vamos a hablar qué es lo contrario, la siguiente identidad que nos muestra el Señor acerca de la luz, donde es más abierta. En este caso, la sal actúa, ustedes se pueden dar cuenta secretamente. La sal no anda gritando, mira lo que estoy haciendo, miren cómo estoy ayudando a que no se descomponga la carne. La sal no hace eso. Tú le pones ahí la sal y ya directamente, secretamente está haciendo su efecto. Del mismo modo, los creyentes actúan en ese sentido secretamente, pasivamente, más acertado, pasivamente, en el lugar donde se encuentra, en su hogar, en su trabajo, en el colegio, comunidad, en cualquier lugar que se encuentra. Él le sale y actúa secretamente, es decir, pasivamente.
Y vamos a explicar en qué sentido. Frena la maldad con la predicación primeramente del evangelio. Es decir, cada vez que tú estás predicando el evangelio, el verdadero, obviamente la forma correcta, como hemos estado hablando, hermanos, donde llevamos la ley a las personas, el juicio de Dios, la ira de Dios. Con esa predicación, aunque muchas veces sabemos que no hay respuestas al evangelio de arrepentimiento y fe, esa persona que está yendo ya está yéndose con eso que hemos hablado. Y de algún modo frenamos la maldad, previniéndola. Si le hemos hablado de no mentirás, si le hemos hablado de no cometerás adulterio, se va con eso en su mente, en su conciencia. Directamente, sin agarrarle de la mano o decirle que no pequen porque no hacen, el hecho de ya compartirles hace y genera eso de frenar en ellos la maldad. No compartir, más bien es que siga avanzando. Eso es una forma en la cual somos sal, porque estamos predicando, e incluso en la predicación misma en la iglesia, donde se está predicando lo que Dios dice, las advertencias que Dios da, las situaciones que pasan, la santidad, justicia, la ira de Dios también cuando se va predicando. Indirectamente genera eso, aunque algunos sabemos muy bien que obviamente queremos que todos sean creyentes en la iglesia, pero no siempre se da esos casos donde no hay, pero por lo menos se frena la maldad. Se frena la maldad, aún no siendo creyentes. No estamos hablando en esto del tiempo, en contexto de creyentes, de salvos, sino más bien de frenar la maldad. Y es a través de la predicación del evangelio. Otro con sus presencias, con la simple y sencilla presencia, hermanos. Un ejemplo, digamos, reír no es malo, es algo natural en cada uno de nosotros, estar alegres, reír, pasar tiempos de risa, alegría. Pero sabemos también que hasta el humor mismo ha sido por causa de la caída distorsionado. Y hay chistes picantes, doble sentido. Y se están riendo personas ahí, y ahí está un cristiano. Todos se ríen menos él. Genera nomás su presencia. ¿Por qué él no se ríe? E incluso algunos se pueden avergonzar. Hay momentos que algunos pueden estar riéndose de algo picante y aparece, digamos, aunque el pastor o un hermano, y como que se callan. Y algunos incluso con vergüenza que estábamos hablando. La sola presencia muchas veces del cristiano genera eso. Genera eso. No tenemos que decirles que se callen ni nada. La seriedad, la prudencia, la modestia que reflejamos hace que las personas mismas se cuestionen. Nos estamos riendo de algo que no debíamos reírnos y alguien está allí y nos da ese ejemplo, lo cual me lleva a la siguiente. Con su ejemplo, siendo ejemplo. Esto es un gráfico que me ayuda mucho y que se entiende también eso de imitar el ejemplo del papá, así del mismo modo el cristiano en su hogar, con su ejemplo. Muchas veces sé que también los padres deben decirle a sus hijos que estudien, que lean la palabra de Dios. No está mal, no digo que no, pero hacen con su ejemplo, harían mucho más, de que ellos vean en su padre, en su mamá, ese compromiso a la palabra de Dios, ese respeto y reverencia, ese amor por la palabra de Dios. Genera a ellos preguntarse e imitar eso muchas veces. Su ejemplo en su hogar. Y incluso ser ejemplo para los que le rodean, las otras familias de alrededor. De ver en él un padre ejemplar, un esposo fiel, una esposa que se sujeta. Se preguntan las personas,
Incluso podrían llegar a decir lo que muchas veces habitualmente, ¿por qué no eres? A veces uno entre los padres, los familiares, yo me acuerdo, mi tía me decía, ¿por qué no eres como tal, como tu primo? Y era como que uno se cuestionaba y dice, pues, ¿cómo estoy siendo? Porque ahí veo un ejemplo. Y es como que dice, ¿por qué no eres como el vecino? Mira cómo ama a su esposa, cómo trata a sus hijos o, o a sus mismos hijos. ¿Por qué no eres como el hijo del vecino? Ya cómo respeta a sus padres, cómo los honra. No les grita, no les hace nada, pero, y tal vez ni le va a decir, pero se va a cuestionar, ¿por qué mi hijo no hace eso? O el mismo hijo, ¿por qué mis padres no son así como ellos? Ese ejemplo hace que ellos mismos se cuestionen y se pregunten, ¿qué somos a ellos mismos? Y gracias a esos ejemplos se ha frenado la maldad. No por nada, hermanos, no por nada. Aún no siendo cristianos las personas utilizan muchas cosas ustedes pueden ver en internet mismo, mensajes de reflexión, mensajes de esto y lo otro. Si ustedes hicieran un análisis, hermanos, muchos de esos son sacados de ejemplos de cristianos. Obviamente con su propio nombre, sin mencionar a los cristianos, pero sin darse cuenta, es porque la presencia del cristiano frena esa maldad y hace que ellos no quieran ser lo que son y presentan un ideal en ellos mismos, querer ser algo que no son. Ese ejemplo que presenta, con tu ejemplo, por eso decía pasivamente, secretamente, muchas veces no tenemos que ni decirles. Nuestra sola tranquilidad, nuestro solo ejemplo frena la maldad, la actitud que presentamos a distintas situaciones. También con sus oraciones. La iglesia, los creyentes frenan la maldad con sus oraciones, intercediendo, orando y clamando. Cuando ven maldad, cuando ven algo malo, no son como las personas que muchas veces ven y se empiezan a criticar, mira cómo estamos, a qué mundo hemos llegado. No, el cristiano con otra mirada va al Señor. Oh Señor, frena la maldad. Somos malos por naturaleza. Ten misericordia. Ver la maldad hace que a nosotros nos impulsa a orar, a interceder. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y es como decir, en el cielo no hay maldad, aquí hay, y que no haya, se haga tu voluntad. Orando en sus oraciones, intercediendo. En el Antiguo Testamento ustedes van a ver ejemplos de Daniel, de Nehemías, de Esdras también, cómo se dolían al ver la maldad, desobediencia de la gente. Y se acercaban a Dios y oraban, y clamaban y pedían. Presentaban sus pecados y también las de su pueblo, sus hermanos. Job mismo por sus hijos, ustedes recordarán, frenando la maldad a través de eso. Dice William Hendrickson, hay tantas personas que no leen la Biblia, pero que constantemente nos leen a nosotros. Si nuestra conducta no concuerda con nuestro llamamiento, de muy poco valdrán nuestras palabras. Realmente predicamos más con nuestro ejemplo. No quiero desmerecer el hecho de hablar. Vamos a hablar de eso más adelante con la siguiente semana, pero también con el ejemplo. Y habla muy fuerte el ejemplo. Habla muy fuerte. Qué interesante. Los incrédulos no leen la Biblia, pero leen a los cristianos. Están leyéndote a ti, hermano.
están leyendo, están viendo tu comportamiento, tu conducta, tu actitud. Y habría que preguntarse qué está ocasionando en ellos. Así como la sal, frenando su maldad, dándole sentido a sus vidas, porque ellos están leyendo. Después de eso, el Señor nos plasma a la advertencia, porque después de decirnos que son, vosotros sois la sal de la tierra, dice, pero, aquí hay un pero. De ahí que viene esto de la advertencia. Pero, o sea, si la sal desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y fuera y hollada por los hombres. Desvanecer, hacerse vano es lo que dice el Señor, vacíos, es decir, no va a salar. Si esa sal no sala, no sirve. Entonces, no sazona ni preserva. Entonces, ¿qué pasa con esta sal? Y algo bien interesante, hermanos. En Israel, en los tiempos del Señor, volvemos de nuevo a esos tiempos. En la antigüedad, la sal era traída del Mar Muerto. Pero, curiosamente, había una sal que al contacto con otros químicos naturales, a la intemperie, se hacía amarga y no servía. Esa sal era distinguida fácilmente por los comerciantes, se daban cuenta. Quienes la separaban, pues ya no servía para consumo humano. Ya no había para beneficio de las personas. Entonces, eso es lo que pasaba. Era algo común en esos tiempos que hubiera sal. Yo no sé, honestamente, hermanos, yo no conozco, digamos, sal que no sale. Yo no he visto. Debe haber, quizá alguno haya visto, haya pasado por eso. Pero eso era muy común en Israel en esos tiempos. Había sal que distinguía que salaba y sal que no salaba, no tenía. Ahora, ¿qué hacían con esa sal en esos tiempos? ¿Qué hacían con esa sal? Se la esparcía por las orillas de los caminos para matar las hierbas que estorbaban el paso. Ustedes recordarán que si hay un lugar donde hay puras hierbas, entonces si tú quitas esas hierbas, ni bien pase el tiempo, de nuevo va a crecer hierbas y era imposible. Entonces ponían justamente donde se hacía el camino para que ya no, para que matara las hierbas. Y justamente, especialmente los romanos lo usaban también. Ustedes recordarán que los romanos se caracterizan por hacer caminos, era muy importante para ellos los caminos. Y justo ahí era donde ponían la sal. Y por eso el Señor dice, sino para ser echada y hollada, es decir, pisoteada por los hombres, porque eso era lo que pasaba. Y los discípulos al escuchar eso se daban cuenta que si alguien no estaba salando, no daba esa sal que debería hacer, no cumplía con eso que se debía hacer, no servía. Era alguien que no era cristiano. Y era echado, pisoteado por los hombres. Y vamos a ir viendo qué quiso decir con eso el Señor, pero por lo menos ya sabemos algo de que en ese contexto se pisoteaba la sal en los caminos. Lo que no quiere decir este texto, debo aclarar nuevamente esto, lo que no, porque este texto también es uno de los que se usa para decir que la salvación se pierde. ¿Ves? Ya, si tú no vas a hacer sal, entonces pierdes tu salvación, ya vas a ser echado. Uy, nuevamente, recordarles, hermanos, que no es de casualidad que muchos de los que creen en esto de la salvación se pierde, utilizan textos que son simbólicos, no utilizan textos literales para decir lo que no dice la palabra de Dios. De ahí que a muchos hay esa confusión de decir, ay, pero si hay textos en la Biblia que dice que se pierde y textos en la Biblia que dice que no se pierde, entonces, ¿quién dice la verdad? Entonces, es que si ustedes analizan, los que dicen que se pierde utilizan textos que son simbólicos muchas veces, en su mayoría, por no decir todos. Y este es uno de los textos para decirles, hacerles decir que lo que no dice. Entonces, mira, vas a perder. Van a perder si no son salados. No dice, no quiere decir eso. Vamos a ir nuevamente al contexto en el que se encontraban la audiencia que estaba escuchando esto, en el contexto en el cual se encuentra ahí el Señor Jesucristo. Hay esa religión de los escribas y fariseos, saduceos, el pueblo judío en sí, una religión vacía, una religión sin sentidos, no salaba, vacía. Y estas personas
eran considerados como personas que despreciaban a los gentiles, despreciaban. De hecho, los judíos, como algunos recordarán, incluso oraban, ¿no?, a Dios, diciendo gracias Dios porque no somos mujer, no somos esclavos, no somos gentiles. Y los gentiles para ellos eran considerados como perros, perros, gracias, no soy como ellos, inmundos. Despreciaban a los gentiles. Esa era la religión de este tiempo, un desprecio a los gentiles. De hecho, incluso el Señor Jesucristo, y eso lo vamos a estudiar Dios mediante más adelante en Mateo capítulo 5, 41, donde dice, cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. ¿A qué se refería eso el Señor Jesucristo? Por norma, por ley de los romanos, se les tenían, como los romanos estaban gobernando a los judíos, si un soldado romano tenía una carga, podía obligar por ley a los judíos a que se lo lleven esa carga una milla. Y los judíos no les gustaba, eran orgullosos. No les gustaba hacer eso. No les gustaba. Odiaban eso, odiaban el hecho de estar siendo gobernados por los romanos, por esos gentiles perros. Perdón por decir, pero quiero enfatizar cómo había ese desprecio a los gentiles por parte de los judíos, especialmente por la religión de los escribas y fariseos. ¿Cómo me voy a llevar yo? Y el Señor va a decirle, o sea, no solo ve una milla, sino ve con él dos. Les va a golpearles a ellos, porque realmente hay un desprecio hacia los gentiles. Y eso era en ellos. Y al rebelarse contra los romanos es lo que pasaba. O sea, como eran autoridad, pues los ultrajaban por no ser obedientes. Y ese sentido, digamos, ser echada y hollada por los hombres. También recibían el desprecio de los hombres. No por nada también en Romanos que por causa de los judíos el nombre de Dios era blasfemado, porque representaban a un Dios. Entonces, en este caso, no era de sorprender que los soldados romanos desprecien también a los judíos, o en este caso a la religión de los judíos. Otra cosa también, que de esto es de los judíos, de la religión en nuestros tiempos, eran personas que creían ser parte del pueblo de Dios, es decir, creían ser ya salvos, hijos de Dios. Lo eran externamente, obviamente, según la circuncisión, lo eran externamente, pero ya sabemos que la Biblia misma dice, no lo externo, sino el interno, el corazón. No eran circuncidados de corazón, sino externamente. Por eso en Mateo capítulo 8, versículo 12, el Señor tiene que decir, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto es más contundente porque esto es algo similar, es un pasaje similar al que estamos leyendo, hablando de eso, de ser echada fuera, como les dice, echada fuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso está hablando, serán echados en tiempo futuro, en este texto. En este texto está en tiempo presente, como que por la forma, la actitud que ellos tienen hacia los gentiles, hacia las personas, entonces iban a recibir actualmente en ese tiempo ese pisotear de la parte de las personas. Pero también hay una advertencia más adelante con el Señor Jesucristo, que si eso se mantenía, iban a ser echados. No es que porque eran cristianos, no lo eran, pero creían serlo. Creían ser salvos, ser hijos de Dios. Pero Cristo advierte, y estamos en el capítulo 8, está hablando de un centurión, un gentil también. Eso era lo que los fariseos tenían, o la secta, la religión de esos tiempos. Era una advertencia con consecuencias presentes y futuras, podemos decir. Presentes en el texto que tenemos aquí, porque está en tiempo presente, ser echada, pero también más adelante el Señor dice, serán. Entonces, el contexto en el cual se encuentra lo que está diciendo el Señor era que personas religiosas que creían ser salvos y no eran, y por tanto son y serán echados. Son ya despreciados por los romanos,
y eso incluso va a llegar al colmo en el año 70, con lo que pasa con Tito, lo que ya sabemos en historia, algo terrible, pero también serán esto del arrojados al infierno. Ahora, hoy en día también vemos algo similar. Hay personas que dicen ser cristianas, pero no se sujetan. No hay sujeción por parte de los cristianos a las autoridades, ni mucho menos amor al prójimo. Cristianos iracundos, supuestos cristianos que son iracundos, rebeldes, peleoneros, no tienen respeto, chismosos, chismosas. Son la razón por la que muchas veces la gente mismo dice, por eso no quiero ser cristiano, porque mire cómo son. Ya reciben el desprecio también de los hombres por la actitud que tienen. Y no se dan cuenta que esa actitud misma está provocando que el nombre de Cristo sea blasfemado. Y otra cosa, muchos también creen ser cristianos, cuando en realidad no lo son. No son, pero creen serlo. Pero la actitud, su ser, demuestra todo lo contrario. Para tales personas es esta advertencia: ser echada fuera y hollada por los hombres. Que no te sorprenda a ti que me escuchas, que si sigues teniendo esta actitud, si tú no eres alguien que te da sentido, tiene sentido a la vida y preservas la maldad, no eres cristiano. Si tú no te sujetas a las autoridades, no tienes amor al prójimo, no. Esto es lo que te espera, esta es la advertencia. Ser echada y, y afuera y ser hollada, pisoteada por los hombres. No te sorprendas si tienes el desprecio de los hombres. Y el desprecio no es porque tú eres cristiano, sino por la actitud horrible que tienes. Y aún todavía te atreves a decir soy cristiano. No te engañes. Escucha esta advertencia. Podemos concluir entonces, hermanos, hemos hablado de la identidad de la iglesia. ¿Cuál es la identidad que Cristo da a la iglesia, a los creyentes? Y es lo que hemos visto en primer lugar, son la sal de la tierra. Es decir, le dan sentido a la vida. Son personas que dan sentido a la vida. No están sin esperanza, están con esperanza, viviendo con esperanza. Sí se pueden preocupar, pero en última instancia siempre depositan su confianza en el Señor. Siempre depositan toda su preocupación al Señor. Frenan la maldad de la tierra, de la humanidad. Frenan. Y hay la advertencia: si no sala, será echada y pisoteada por los hombres. Por eso ahora sí, hermanos, los que me escuchan, los que han escuchado hasta este tiempo, ¿quién eres? Hermano, hermana que escuches. ¿Quién eres? ¿Le das sentido a la vida a los que te rodean? ¿O estás igual de desesperado como ellos? ¿Con tu presencia detienes la maldad de tu hogar, tu trabajo, estudios? ¿O eres parte de esa maldad? Respóndete con sinceridad. Si la respuesta es positiva, es afirmativa, entonces el Señor dice: vosotros son la sal de la tierra. Esa es tu identidad. Eres alguien que da sentido a la vida. Preservas la maldad con tu presencia. Detienes la maldad con tu presencia. Si la respuesta es negativa, entonces el Señor dice: no sirve más para nada, sino para ser echada y pisada por los hombres. No te sorprendas que estés sufriendo actualmente incluso el desprecio de los hombres. Y la advertencia que también da el Señor, que si sigues continuando así, no te sorprendas también ser echado, porque en realidad nunca fuiste cristiano. Por lo tanto, si es así, te pido nuevamente,
No te estoy diciendo que hagas cosas para ser sal, sino más bien que vayas a Cristo, te arrepientas de tus pecados y encuentres el sentido de la vida en Cristo Jesús. Deposita tu confianza en Él, ve a Él, entrega tu vida a Él. No hay otro medio. Es a través de Él. Arrepiéntete de tu maldad, de tus pecados. Ve a Cristo y Él te dirá. Él será el que te va a decir. No tú a ti mismo, sino Él. ¿Quién eres? La sal de la tierra. Eso Él te va a decir. Qué gozo es escuchar, saber que sea Él quien nos diga y nos dé nuestra identidad y nos diga quiénes somos. Y eso es lo que somos en Él. Sal de la tierra. Quisiera terminar con estas palabras que dijo un buen predicador, Martin Lloyd-Jones. Que Dios nos dé gracia para examinarnos a la luz de esta idea tan sencilla. La gran esperanza de la sociedad de hoy está en un número cada vez mayor de cristianos. Que la iglesia de Dios se dedique a eso y no a gastar energías y tiempo en asuntos que no le corresponden. Que Dios nos dé la gracia de hacerlo. Suscita en nosotros el don, Señor, y haznos tales que seamos realmente como el Hijo de Dios e influyamos en todos los que entren en contacto con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, nos acercamos delante de ti a la luz de lo que hemos aprendido. La identidad que tú das, Señor Jesucristo, a tu iglesia, de que son sal, que le dan sentido a este mundo desabrido, Señor, y preservan la maldad que avanza cada vez más. Perdónanos, Señor, si muchas veces no hemos sido lo que somos. Ayúdanos, Señor Jesucristo, nos acercamos delante de ti, porque solo en ti podemos ser sal en esta tierra. En ti podemos, Señor. Por eso nos acercamos a ti, rogándote nos ayudes a poder ser sal en la tierra, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos más y más todos los días. Mientras estemos, sigue en esta tierra hasta que nos lleves o hasta que tú vengas a nuestras vidas, Señor, por segunda vez. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús, Padre, te agradecemos. Amén.